Usted está viendo Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo y capacitando a la iglesia a través del Internet. Saludos mis queridos hermanos y bienvenidos a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. En este día comenzamos el capítulo número 3 de esta serie después del rapto. Quiero decirles de que son muchas las personas que nos han escrito, se han comunicado con nosotros a través del texto o a través también del correo electrónico haciendo preguntas. Y en el día de hoy vamos a contestar algunas de esas preguntas. Quiero decir también de que estamos en un tiempo muy crítico. Mientras estamos grabando esta enseñanza en el día de hoy, Israel acaba de declarar que están en guerra contra los palestinos. No es una situación de esas batallitas de vez en cuando, no, es una guerra. Declaración de guerra es la primera vez que en casi 50 años Israel está en guerra con una nación árabe, en este caso sus vecinos allí en Gaza. Así que el tiempo es importante. Yo soy de los que creo de que el tiempo se nos está acabando ya para poder enseñar todo esto. Y creo de que la venida de Cristo Jesús es eminente, al menos ahora el próximo evento que hemos dicho que esperamos nosotros los cristianos, que es el rapto de la iglesia. Vamos a comenzar primero con un análisis de la gráfica de tiempo que presentamos la semana pasada. Vete allí a la gráfica y vas a ver, te vas a recordar que hicimos una gráfica donde pusimos 2 puntos de referencia que determinan 7 años en esta ocasión. Dijimos también de que en la parte de arriba vamos a hablar de los eventos que sucederán en el cielo y en la parte de abajo los que sucederán en la tierra. También dijimos que este tiempo de 7 años comenzará con la resurrección de los creyentes y el rapto de la iglesia. De ahí vamos al cielo y van a haber 2 eventos de los cuales hablamos en la clase pasada. El juicio de los creyentes es el número 1. Juicio no para condenación, sino para recibir galardones. Y el número 2, las bodas del Cordero. En el día de hoy vamos a la parte de abajo de la línea. Y vamos a dividir estos 7 años en 2 secciones otra vez, de 3 años y medio cada uno. La primera parte, los primeros 3 años y medio, los vamos a titular la tribulación. Y la segunda parte sería la gran tribulación. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante con algunos detalles específicos. Sin embargo, comenzando entonces en el punto de partida a la mano izquierda en la pantalla, debajo de la resurrección de creyentes y rapto de la iglesia, entonces lo primero que vamos a ver en la tierra va a ser la manifestación del anticristo. Y de eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Otra vez vamos a utilizar el texto de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 que dice: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, es decir, la apostasía, y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Dice también 1 de Tesalonicenses 5, y ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llegan los dolores de parto de la mujer embarazada. De ninguna manera podrán escapar. Déjame decirte que estamos allí al punto de ver esto, porque esta guerra que estamos ahora vamos por los próximos días a presenciar allí en Israel, pues tiene mucho que ver con estos 2 textos bíblicos. Ahora bien, ¿de dónde sale el concepto o el término anticristo? En el Nuevo Testamento vemos que en las epístolas de Juan, el apóstol Juan menciona 4 veces la palabra anticristo. En Juan 2:18, 1 de Juan 2:22, 1 de Juan 4:3 y 2 de Juan 1:7. Ahora, el apóstol Juan no hace la explicación completa de la forma que
habla profundamente, por ejemplo, Pablo y las descripciones que vamos a ver después también en el libro de Apocalipsis. Pero allí por primera vez aparece entonces la mención del anticristo. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra anticristo. El Antiguo Testamento habla, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, sí, se nos habla a nosotros acerca de la bestia que vio Daniel. Y en el Nuevo Testamento también, en Apocalipsis capítulo 13, vamos a ver las dos bestias. Estas dos bestias de Daniel 7 y Apocalipsis 13 es la misma. Es una bestia, según nos menciona allí, horrible, diferente, de 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice de que entre los 10 cuernos después entonces nace un otro cuerno más pequeño que tiene ojos y tiene boca y dice que habla cosas inapropiadas. Eso es lo que nos enseña a nosotros aquí la palabra. Es interesante ver de que ambas bestias, número uno, se parecen porque estamos hablando de la misma bestia, pero entonces también por eso recomendamos de que a la hora de estudiar Daniel debemos estudiar también Apocalipsis. Es decir, Daniel y Apocalipsis se deben estudiar al mismo tiempo para poder hacer ese tipo de comparación. En Daniel 7, Daniel no le da a esta cuarta bestia un nombre, porque dice que la bestia era horrible, diferente a todas las demás. Quiero decir lo siguiente, no voy a dar todos los detalles acerca del análisis de estas bestias, porque esto lo hemos hecho anteriormente en otros estudios. Hay ya una serie que yo prediqué hace muchos años, de hecho la prediqué o la enseñé. La verdad no es una predicación, es una enseñanza bíblica que traje en 3 o 4 ocasiones diferentes en diferentes iglesias donde yo he pastoreado, y se titulaban Señales de los últimos tiempos. La última que vimos ahora, anterior a esta serie, es Señales de los últimos días, porque yo creo que estamos viviendo ya los últimos días de los últimos tiempos. Pero en la otra, que era Señales de los últimos tiempos, entonces yo comenzaba con Daniel y explicaba cuidadosamente allí el significado de las 4 bestias. En esta ocasión, tanto Daniel 7 como Apocalipsis capítulo 13, dijimos de que aparece esta bestia, esta gran bestia, de la cual sale un cuerno más pequeño, que es en lo que se identifica ahora como el anticristo. Atención con esto. La Biblia también nos enseña que el anticristo no solamente es un individuo, sino es un sistema. Es decir, ese sistema que va a salir otra vez. Y dicho sea de paso esto, porque fíjate, la escuela preterista o histórica no enseña que eso va a suceder en el futuro. No. Ellos piensan de que tanto Daniel 7 como Apocalipsis capítulo 13 ya se cumplieron cuando en el segundo o tercer siglo, más bien tercero y cuarto siglo, el imperio romano desaparece, porque esta cuarta bestia es el imperio romano. Desaparece totalmente, y entonces desaparece porque aparece ahí de pronto 10 hordas bárbaras que fueron las que tomaron control de toda Europa. Allí en la pantalla van a aparecer los anglos, los germanos, los francos, los burgundos, los visigodos, ostrogodos, suevos, lombardos, érulos y vándalos. Fíjate que te estoy poniendo allí al lado del nombre de cada una de estas hordas bárbaras, el país que identifican o donde estaban localizados estos grupos. Algo interesante es que los últimos 3, los lombardos, los érulos y los vándalos, fueron entonces también eliminados de la misma forma que dice la profecía al final. Después, inmediatamente de que estos 3 grupos o supuestamente reyes son eliminados, surge en la historia, en el 4º siglo, el papado en Roma. Y entonces la iglesia por muchos años identificó y pensó de que esta profecía se estaba hablando de esto, es decir, que el cuerno pequeño con ojos y con boca que hablaba era el papado. Y sabemos en la historia de que el Papa tomó un lugar donde vino a usurpar el lugar de Dios. Literalmente eso es lo que ha sucedido. Y de hecho la Iglesia Católica dice de que el Papa es el vicario de Cristo. El vicario de Cristo quiere decir Cristo en la tierra. Esa es la manifestación. Y lo que dice el Papa es ley. Ahí no se discute absolutamente para nada.
Increíble de que muchos de los creyentes en aquel tiempo, incluyendo Calvino, por ejemplo, Calvino creía de que el papa de su época era el anticristo en aquel tiempo. Otros anticristos también fueron identificados. Bueno, decimos, se nombraban o se decían de que otros personajes eran el anticristo. Por ejemplo, Nerón, el Papa y Hitler en el tiempo de la masacre de los judíos. Esto fue apenas en el siglo pasado. No muchos años antes, hace quizás unos cuantos años, también se decían que algunos de los presidentes, incluyendo aquí en los Estados Unidos, eran el anticristo. Pero en realidad eso no es así. El anticristo va a ser un personaje totalmente diferente, con un concepto y una personalidad completamente diferente de la que vamos a ver en el día de hoy. Por el contrario, la escuela futurista piensa entonces de que la bestia de Daniel 7 y de Apocalipsis 13 no ha aparecido todavía, sino que va a aparecer entonces y es el anticristo. Ahora, yo quiero que ustedes se recuerden de que en la serie pasada de Señales de los Últimos Días yo dije de que las profecías, hay algunas profecías que son cíclicas. Cíclicas quieren decir que se repiten, se pueden repetir, o de doble cumplimiento también dicen algunas personas. Y yo creo de que esta es una profecía cíclica. Es decir, de la misma forma de que hace ya 1500 años atrás o más de 1500 años atrás, se levantaron allí 4 imperios en el área de Europa e Israel. Y el último de ellos fue el Imperio Romano, el peor. Curioso, fue precisamente el Imperio Romano dentro de esa bestia horrible donde Cristo Jesús vivió. Es decir, Cristo Jesús vivió en el tiempo histórico más difícil de la historia, con excepción del que va a haber ahora, después al final, en lo que nosotros conocemos como la Gran Tribulación. En esta ocasión se menciona como la bestia de 10 cuernos. Eso quiere decir que van a ser 10 reyes o 10 países, 10 gobernantes. Pensamos también aquellos que identificamos o interpretamos la profecía de esta forma, que de esos 10 países, 5 van a ser de Europa y 5 van a ser entonces del Medio Oriente. 5 países árabes y 5 países europeos. ¿Por qué? Porque vienen a representar también los pies de la estatua de Nabucodonosor que Daniel identificó allí al principio, tú te recuerdas. Y ellos entonces, esa estatua había sido dividida porque el reino de romano se había dividido al final en 2, y una parte estaba, la mitad estaba en Europa y la otra mitad estaba entonces también en el Medio Oriente o los países árabes. Con esto en mente surge una pregunta en la mente de muchas personas: ¿de dónde saldrá el anticristo? ¿De dónde saldrá? Bueno, te quiero decir una cosa: la Biblia no dice de dónde va a venir. La Biblia no dice de qué país va a venir el anticristo. Sin embargo, atención, yo voy ahora a expresar mi opinión personal, no lo que dice la Biblia, mi opinión personal. Yo pienso que el anticristo o el cuerno pequeño va a salir de uno de esos cuernos de los países árabes, no de los países europeos. ¿Okay? Ahora, aún dentro de los países europeos, si así fuera el caso, yo te quiero decir una cosa. Estudiando yo allí y viendo los datos en internet, vamos a ver de qué forma el mundo árabe islámico ha infiltrado a Europa en estos momentos, que inclusive tienen a árabes musulmanes ya en poder en muchos de los gobiernos como Inglaterra, Francia y otros países más. Sucede, por ejemplo, aquí en nuestro país también. Aquí en la Casa Blanca, en Washington, tenemos a 2 o 3 que son árabes o musulmanes. Ellos tienen todo su concepto y sus ideas y sus principios y ya están colados dentro del gobierno nuestro. Los hemos dejado colarnos aquí y están tratando de implementar algunos de esos ideologías, decimos, que no van
con la ideología original de los Estados Unidos, porque este fue un país que fue establecido bajo la fe cristiana. Pero eso está sucediendo. Allá en Europa es todavía mucho más fuerte porque están ahí juntos. De hecho, eso ha existido toda la vida. Yo viví en España hace muchos años y tuve la oportunidad de viajar en el sur en una ocasión, incluyendo viajar a Marruecos. Y si tú viajas y si tú ves allí el sur de España, no solamente de España, de toda Europa, tiene una tremendísima influencia de los árabes. Desde su construcción, la comida, la música, toda una serie de cosas. Con el tiempo, poquito a poco, esto ha ido cogiendo más y más fuerza. Y yo no dudo que aun si fuera de uno de los países de Europa, va a ser una persona que tiene alguna conexión o descendencia arábica. Te voy a explicar por qué. Vamos a otra gráfica que voy a compartir contigo aquí, porque todo esto comenzó hace 4,000 años atrás. Mira, todo esto comienza con Abraham. Génesis del 15 al 18 es quien nos cuenta esta historia. Porque Abraham, tú sabes que tenía a su esposa Sara, y Sara al mismo tiempo tenía a su sirvienta que se llamaba Agar. Dios le había hecho una promesa a Abraham en Génesis capítulo 15 de que le iba a dar una descendencia, le iba a dar hijos. Sin embargo, dice entonces el capítulo 16 que cuando Sara vio de que Abraham no tenía hijos, entonces le dice, toma a Agar y ten una familia con él. Y de Agar sale ¿quién? Ismael. Y después, años después, de Sara nace Isaac. Aquí estamos hablando de los dos hijos ahora de la descendencia de Abraham. Sin embargo, Dios en la conversación con Abraham es muy claro y le dice que la promesa del pacto con él es bajo Isaac, no es para Ismael. Sin embargo, Abraham le pide a Dios, pero bendice también a mi hijo Ismael, porque era su hijo, sí, es cierto. Era un hijo que había nacido no dentro del plan de Dios, algo que Abraham, o más bien Sara, planificó, y Abraham aprobó, no le pareció mal y lo hizo. Y esto han traído tremendísimos problemas. Fíjate, vamos de regreso allí a la gráfica para que tú veas. Porque hablando de Ismael, es interesante ver lo que nos dice Génesis capítulo 17. Porque cuando Agar se ve embarazada, dice que Dios le envió un ángel. Y esto fue lo que el ángel le dijo a Agar. Estás embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito, como asno salvaje, dice la Reina Valera, un hombre fiero. Atención con esto, indómito quiere decir que no se va a poder domar. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Esto lo dice Génesis 16, 11 y 12. Con esto en mente vamos a ver ahora de que de la descendencia de Isaac sale el pueblo hebreo. Y de la descendencia de Ismael sale el pueblo árabe. Del pueblo hebreo, el judaísmo, y del pueblo árabe, el islamismo. Y quiero decir esto, recuerden, judaísmo e islamismo son las religiones que identifican a estos dos pueblos. Por ejemplo, yo soy cubano-americano y el sistema religioso que me identifica a mí es el cristianismo. Yo soy cristiano, pero el pueblo hebreo es judío y el pueblo árabe es islámico. Ahora, de la descendencia de Isaac viene entonces Cristo Jesús. Y fíjate que vamos a ver allí que estamos representando el nombre de Cristo con la cruz de Cristo. Ese es el símbolo de los cristianos. Del otro lado, en la descendencia de Ismael, no vemos a nadie. Pero te quiero decir algo. Los árabes están esperando también a un llamado Mesías. Y tú vas a decir, ese tiene que ser entonces Mohammed. No. Mohammed era un profeta, no un Mesías. En esta ocasión ellos están esperando al Mesías. ¿Sabes quién va a ser el Mesías? El anticristo, que viene ahora a ser representado por el 666. De la misma forma de que el cristianismo, el símbolo del cristianismo es la cruz de Cristo, el símbolo del anticristo es el 666. Yo creo, personalmente, otra vez dije que esto es una opinión muy personal y creo de que el anticristo
tiene que ser un árabe o un musulmán. Atención, yo sé que por ahí dicen, bueno, es posible que sea un judío, tiene que ser judío para que los judíos lo reciban. No. Tranquilo con esto. La Biblia no dice en ningún momento, en ningún lugar, atención con esto, no dice de que los judíos van a aceptar al anticristo como el Mesías. No. La Biblia dice de que el anticristo va a hacer un pacto con los judíos, un pacto de paz, como mucha gente ha hecho anteriormente. Esta no va a ser la primera vez. El anticristo va a hacer un pacto de paz con los judíos que va a romper después a los 3 años y medio. De eso vamos a ver un poquito más adelante. Pero no dice de que los judíos van a recibir al anticristo como el Mesías. No, los judíos van a recibir, o el pueblo hebreo va a recibir como Mesías a Cristo Jesús el día que venga en su segunda venida. Para ti y para mí viene nuestro Mesías, nuestro Rey, porque de hecho nosotros venimos con Él. De eso vamos a hablar un poquito más adelante aquí en esta historia o en esta descripción, inclusive allí en la gráfica lo vamos a ver. Pero venimos con Cristo de regreso, entonces ya para nosotros ese es el Mesías. Y en ese momento es que los judíos o el pueblo hebreo va a recibir a Cristo Jesús como el Mesías que viene entonces a salvar al pueblo judío de la opresión del anticristo. Ahora, escúchame, cuando el anticristo se presente, fíjate si es esto, por eso es que yo pienso de que tiene que ser un judío, un islámico o un árabe. Cuando el anticristo se presente, entonces el pueblo árabe van a ver a ese Mesías que ellos están esperando y que va a luchar en contra del pueblo hebreo y los va a eliminar, porque eso es exactamente lo que va a hacer el anticristo a los 3 años y medio, a la mitad del tiempo de estos 7 años, cuando empieza lo que se llama la gran tribulación. Va a tratar de eliminar totalmente al pueblo hebreo. Lo que está sucediendo ahora de esta guerra que acaba de comenzar allí no es nada, mi querido hermano, con lo que va a suceder en Israel. Déjame decirte, en el momento que los judíos, que el anticristo tome control de aquel lugar y se desate lo que nosotros conocemos en la Biblia, y vamos a ver un poquito más adelante, que es la guerra del Armagedón. Va a ser terrible. Bueno, para los árabes o islámicos, el mundo islámico árabe, entonces este va a ser el hombre que va a venir a solucionar su situación y va a venir a desplazar, como dicen ahora en estos momentos los árabes allí en Gaza, que ellos quieren de que los judíos se vayan de Israel otra vez, ya después de casi 50 años que se vayan. Eso no va a suceder porque esa es la tierra prometida que Dios le dio al pueblo hebreo y van a estar allí por el resto de la vida. Ahora, otra pregunta que nos hacemos entonces, ¿cómo es el carácter del anticristo? Y es algo que vamos a ver en esta ocasión. Número 1, el anticristo es llamado el hombre de maldad o de pecado, dice 2 de Tesalonicenses 2:3. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Se exalta también a sí mismo, número 2, se exalta a sí mismo queriendo ser como Dios, 2 de Tesalonicenses 2:4. Dice, este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y de pretender ser Dios. Será arrogante, número 3, será arrogante. Daniel 7:20 dice, quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenían en la cabeza y del otro cuerno que le había salido, este es el anticristo, y ante el cual habían caído 3 de ellos, o 3 reyes, ¿no? De estos 3 reyes. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia, dice la palabra, y Daniel 7:25 dice, hablaba en contra del Altísimo. Tanto así que la palabra dice que se va a sentar en el templo, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, y va a tratar de tomar el lugar de Jesucristo y de Dios en el templo. La próxima es, perseguirá y matará a los seguidores de Jesús, Daniel 7:21. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Y Daniel 7:25 dice, hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos también.
Y por último, entre otras características que va a tener el anticristo, ¿ok? Porque va a ser un hombre horrible. Déjame decirte una cosa. Si tú utilizas algunas de las personalidades o imágenes en la historia, de las peores, por ejemplo, en el tiempo de Roma estaba Nerón, pero apenas en el siglo pasado estaba entonces Hitler. Hitler fue el hombre más, diríamos, sanguinario y terrible que hemos visto en la historia en los últimos años, que acabó con la vida de más de 6 millones de judíos precisamente. Fíjate, tiene que ver con todo esto. Bueno, si tú analizas todo esto, y para ti y para mí, la historia de Hitler es muy fácil poder verla. Allí están en películas reales, en internet, que podemos ver y vemos las atrocidades que cometía. Bueno, déjame decirte una cosa, el anticristo no va a ser nada comparable con Hitler o viceversa. El anticristo va a ser aún peor, y de eso vamos a hablar también en los próximos días. Pero la última comparación que te quiero decir en este día es una muy interesante, que yo personalmente, otra vez, esta es mi opinión personal, analizo cuidadosamente viendo las cosas que están pasando. Daniel 11:37 dice, y voy a leer ahora de la Reina Valera 1960 y 1995, dice lo mismo: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Escucha esto. Dice, ni del amor de las mujeres. Reina Valera revisada dice, ni al deseo de las mujeres. Esto es una expresión bien curiosa. La Biblia de las Américas dice, no le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres. Y la nueva traducción viviente, tanto como la nueva versión internacional, son un poquito difíciles de entender, porque dice, no tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido por las mujeres. También la nueva versión internacional dice lo mismo, ni al Dios que adoran las mujeres. Y esas dos expresiones son un poquito difíciles de poder entender. Sin embargo, algo que por muchos años se ha tratado de identificar, y algunos teólogos y eruditos bíblicos dicen y creen, de que tiene que ver de alguna forma también de que este va a ser un hombre que no va a tener relación con mujeres. En un tiempo, por ejemplo, se pensó de que este hombre, el anticristo, era el papado también, porque fíjate, 1 Timoteo 4 dice, hablando de este tema, dice en versículo número 1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Dice el versículo 3, prohíben el matrimonio. Y entonces muchos decían, bueno, ya esto sucedió. ¿Cuándo? Con el papado. Curioso, que una persona no se case, un hombre no se case no es un problema. El problema es que aquí no es algo voluntario, es algo que fue impuesto por la Iglesia Católica. De hecho, tú y yo sabemos de que en los últimos años han habido unos tremendos escándalos dentro de la Iglesia Católica, también están dentro de la Iglesia Evangélica ahora, pero sobre todo en la Iglesia Católica, porque se supone de que los sacerdotes pues hagan un pacto de no casarse, de no tener relaciones sexuales con otras personas. Sin embargo, eso no ha sucedido, y no solamente que tienen relaciones sexuales también con mujeres, sino también aún con niños. Esto es un poquito todavía mucho más grave. Como quiera que sea, déjame decirte una cosa. Cuando analizamos el carácter o esta mención del anticristo acerca de las mujeres, que él no va a tener, dice, amor por las mujeres, aparentemente, nos hace pensar también mucho, o a mí me hace pensar mucho, de lo que está sucediendo ahora en estos momentos. Gallup, que es la consultora número 1 en los Estados Unidos, en uno de los últimos estudios determinó de que el 7.1 de la población en los Estados Unidos se identifica de una forma u otra con el grupo LGBTQ+, o más. Es decir, no solamente son homosexuales y lesbianas, sino transexuales y muchas otras cosas más. 7.1. En México, por ejemplo, uno de los últimos estudios era 5.1. Y en Europa
la cantidad es todavía mucho más alta, si tú no lo sabes. Es tremendísimo. Algo muy interesante de la comunidad LGBT es que tiene dos cosas. Una es influencia, los contactos. Fíjate si es así, que siendo un grupo, parte de la comunidad tan pequeño, porque si es menos de 10% es pequeño, tienen una influencia grandísima sobre los gobiernos, donde han llegado a cambiar algunas leyes y están imponiendo leyes nuevas que nos afectan a ti y a mí. Y te quiero decir una cosa, mi querido hermano y amigo, el grupo LGBT o este movimiento vienen detrás de nuestros hijos. Atención con esto. Detrás de nuestros hijos hay que tener mucho cuidado. Pero aparte de la influencia, que son los contactos, tienen entonces afluencia. Afluencia quiere decir control financiero. Tienen mucho dinero, mueven dinero, que es una barbaridad. ¿De dónde? ¿Cómo? No lo sabemos. Pienso yo definitivamente que esto es algo que el mismo diablo está proveyendo para que ellos crezcan. Bueno, si así fuera, entonces este grupo o este movimiento LGBT va a promover y va a recibir y va a presentar allí, quizás, pienso, esta es mi opinión, yo no estoy diciendo, en este día no puedo traer un versículo bíblico, nada por el estilo, estoy usando sentido común, ver lo que está sucediendo, cuáles son algunos de los datos que la Biblia nos da a nosotros, y es muy posible que entonces este hombre también venga a apoyar a este movimiento, y este movimiento sea uno de los tantos quizás que vayan a traer a este hombre y lo pongan en el poder. Es increíble las cosas que van a pasar. El anticristo no va a ser el hombre que mucha gente piensa. Ahora quiero decirte también otra cosa. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, si tú tienes una relación con Cristo, no te tienes que preocupar. Nosotros no vamos a estar aquí cuando el anticristo empiece a reinar. No. Yo sí creo, de acuerdo al primer texto bíblico que vimos allí en 1 Tesalonicenses, de que de acuerdo a lo que Pablo dice, entonces sí vamos a tener la oportunidad de identificarlo, de decir, ahí viene, este es el hombre del cual hablaba la Biblia. Pero entonces inmediatamente de eso Jesucristo va a venir por nosotros en lo que es el rapto de la iglesia, que es el evento profético más importante que nosotros los cristianos esperamos ahora. Y yo creo, me parece que es bastante pronto. Otra vez no estamos dando fechas ninguna, no estamos diciendo que será en días ni meses, es posible que unos años más, pero me parece de que el tiempo se nos está acabando para poder también compartir el evangelio con otras personas, amigos, amistades. Si tú no eres creyente, si tú no estás viendo a través de la pantalla y no tienes una relación con Cristo Jesús, entonces te animo a que vayas a Dios en oración, en tus propias palabras. Dios, que conoce tu corazón, sabe lo que tú estás tratando de decir, y pídele perdón a Dios por tus pecados. Dile que te perdone y que te tome también como su hijo, y tú verás, dice la palabra, que en ese momento tú vas a ser sellado por el Espíritu Santo y vas a tener parte también en el rapto de la iglesia, y te vas a ir con nosotros, porque tú no te vas a querer quedar aquí durante el tiempo de la gran tribulación. Una vez más, gracias por estar en contacto con nosotros, y te invito a que te conectes otra vez en la próxima clase, en unos días más, aquí en Entre Páginas de la Biblia, donde vamos a estar viendo el capítulo número 4. Gracias, bendición una vez más, y nos vemos pronto. Si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, entonces le animamos a que la comparta con otras personas, usando cualquiera de las redes sociales de su preferencia, o copiando el link de este video y enviándoselo a alguien más a través de un correo electrónico o texto. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal, presionando el botón de la derecha en la pantalla, y recibirá notificaciones cada vez que publiquemos una nueva enseñanza. Para preguntas o comentarios, o para invitar al Pastor Robert a su iglesia, escriba a entrepaginasdelabiblia@gmail.com y le contestaremos lo antes posible. En nombre de todo el equipo de producción, le damos las gracias por su preferencia y los esperamos en una próxima edición de Entre Páginas de la Biblia.